¿por qué no somos romanos? ¿Por qué no somos romanas? ¿Por qué no somos una iglesia romana? La primera cosa que debemos saber es que hay iglesias que no son iglesia. La iglesia del Señor es una, pero no todo lo que tiene el cartel de iglesia es parte de la iglesia. Apocalipsis 3:9 dice: he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Sinagoga de Satanás, dicen ser judíos pero no lo son. Un pueblo que decía ser pueblo de Dios pero no era pueblo de Dios, y Dios mismo lo define como una sinagoga de Satanás. ¿Qué era la sinagoga? El lugar de culto donde se juntaba el pueblo judío. Entonces hay lugares donde hay culto, donde se reúne supuestamente pueblo de Dios, pero Dios los llama sinagoga de Satanás. Qué fuerte, hermano. No todo lo que se llama iglesia es iglesia. No todo lo que lleva una placa en la entrada de iglesia cristiana es de Cristo. No todo lo que lleva una placa en la entrada que pone iglesia evangélica es de Cristo. Hay que analizar la creencia, hay que analizar el fundamento doctrinal. Hay que analizar qué creen para saber si estamos en la iglesia apostólica, basada en la doctrina de los apóstoles, o en una iglesia que es más bien una sinagoga de Satanás. ¿Y qué hay en las sinagogas de Satanás? No hay doctrina apostólica, no hay doctrina bíblica, hay doctrina de demonios. Primera de Timoteo 4:1, Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores. Y si engañan, te digo yo que no van a engañar viniendo ya con un cartel de falso maestro. Engañarán porque vendrán disfrazados, así como Satanás se disfraza de ángel de luz. Los siervos de Satanás se pueden disfrazar de un pastor piadoso, de un siervo de Dios, y traerán doctrina de demonios. Como hemos dicho, la iglesia es apostólica porque está fundamentada en la doctrina de los apóstoles. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vemos la iglesia de Roma, no cuadra con esas características. Vamos a citar algunas de las herejías por las cuales somos católicos y apostólicos, pero no romanos. Somos de la iglesia verdadera de Cristo, una iglesia universal y una iglesia fundamentada en la doctrina de los apóstoles. Pero, a diferencia de la iglesia católica, que está fundamentada en la doctrina, según ellos, más la tradición. Una de las herejías más famosas de los católicos es la justificación por obras. Ellos te dirán que creen que la justificación es por la fe, pero la realidad es que justificación es fe más obras para ellos. ¿Por qué? Porque para ellos, si no cumples ciertos sacramentos, no hay salvación posible. Si nosotros añadimos un sacramento como algo necesario para ser salvo, la salvación ya no es por fe ni por gracia, es por obras. Y para los católicos se deben hacer ciertos sacramentos. Por eso verás que normalmente cuando un católico muere en la cama de un hospital o en el día del funeral o alguna cosa, suelen ir a dar extrema unción, suelen ir a dar ciertas prácticas no bíblicas, pero que para ellos son un camino más derecho al cielo. Otra de las enseñanzas que nosotros vemos herética de la iglesia de Roma es el purgatorio y la liberación de personas del mismo. Yo hace tiempo estuve comentando un vídeo donde un cura muy conocido español estaba enseñando a las personas cómo librar un alma del purgatorio. Mira qué estudio bíblico más interesante. Cómo librar un alma de un purgatorio. Y si tú entras a páginas oficiales del Vaticano, páginas oficiales católicas, hay procedimientos para librar un alma del purgatorio a través de una serie de rezos, de una obra de caridad, de una ofrenda y de un pequeño sacrificio. No sacrificio de animal, sino un acto propio. Entonces ellos, según ese proceso, toma, tu abuela ya está en el cielo. Funcionan de esa manera. ¿Tiene fundamento en las Escrituras? No es doctrina apostólica, es tradición de los hombres. Y de ahí nace el ¿qué? Las indulgencias. Las indulgencias. Una de las cosas con las que más batalló el señor Lutero fue la venta de indulgencias. Cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana quería construir un templo, siempre aparecían las indulgencias. Era el perdón de pecados a cambio de un cheque. Tú comprabas el perdón, directamente comprabas el perdón para ti y podías comprar el perdón para otras personas. Claro que eso chocaba mucho a la población porque los ricos siempre iban al cielo.
Y los pobres al infierno, los pobres, porque no tenían un duro para las indulgencias. Por eso la iglesia católica romana fue construida a base de oro, porque los ricos siempre vieron fácil la salvación a través de esa iglesia. Pagando, me voy al cielo, pagando, saco a toda mi familia del purgatorio. ¿Cuánto necesitas? Toma un talonario, constrúyete una capilla. Era así. Los mayores artistas y mecenas, pintores que han cobrado millonadas, han hecho sus capillas y sus catedrales. Hasta hoy mucha gente las sigue visitando, incluso las personas que no son católicas y ni siquiera que profesan fe, solamente por su belleza arquitectónica. Han invertido millones y millones y millones, pero que han nacido de herejías como las indulgencias. ¿Qué más? El Papa como vicario de Cristo, y esta me escuece decirla, pero eso es una realidad. Para el pueblo católico romano, el Papa es el vicario de Cristo, el sustituto de Jesús. Hermano, eso para mí es ofensivo. Nadie puede sustituir a Jesús. Nadie puede reemplazar al Señor. Y simplemente nuestro Señor Jesucristo nos dio una promesa. Aquel que dejó como vicario, si pudiéramos considerar un vicario, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que vino a estar en el lugar de nuestro Señor Jesús, pero no el Papa. No el Papa. Podemos ver más. La preservación virginal y ascensión de María. Algunos consideran hasta hoy que María fue virgen toda la vida. Y algunos enseñan la ascensión mariana. La ascensión de María, algo que solo podemos nosotros reflejar con la ascensión de nuestro Señor a los cielos en gloria. Ellos lo atribuyen también a María. O por ejemplo, la intercesión de María y la veneración de los santos. La intercesión de María y la veneración de los santos. Ellos creen que María intercede por nosotros. Ellos tienen un ruego incluso. María ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Cómo? El único que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, nuestro abogado fiel, es el Señor y Salvador Jesucristo. Y el único que gime con gemidos indecibles y que ruega por nosotros, porque a veces no sabemos ni cómo orar, es el Espíritu Santo de Dios. María está muerta. Y sí, sería una señora piadosa, una mujer que fue dichosa porque Dios la eligió para un plan maravilloso, una mujer que seguramente fue fiel a su hijo, una mujer que tuvo un buen testimonio, pero como el resto de creyentes, que ahora estará quizá en la presencia de Dios, seguramente estará en la gloriosa presencia del Señor, pero no hace nada por nosotros. No hay que despreciar a María, como algunos dicen. Los protestantes odian a María, desprecian a María, insultan a María. No, no insulto a María, como no insulto a Esther, como no insulto a Ruth, como no insulto a Débora, como no insulto a Sara. Pero no le voy a dar a María el lugar que la Biblia no le da. Respetaré a María como una mujer piadosa, como una hermana en Cristo, pero no la voy a considerar mediadora, intercesora, ni nadie por el estilo. Otra de sus herejías, la confesión sacerdotal y el perdón de pecados otorgado por los sacerdotes. Nosotros sabemos que la Biblia dice: confesaos los pecados unos a otros, pero para el pueblo católico romano la confesión es puramente en el confesionario con un sacerdote. Es más, el sacerdote puede establecer la penitencia que cree correspondiente para darte la paz. 3 Padres Nuestros y 2 Ave María y puedo yo estar en paz. Pero es que se me olvidó decirle que también robé la cartera de mi padre. Pues añádele 2 Padres Nuestros más. Y haz 3 Ave María más por lo que vas a hacer al salir, que seguramente de camino a casa. Ellos funcionan de esa manera, pero no tiene fundamento en las Escrituras. Ellos creen en la Biblia y en sus tradiciones. Ellos creen, por ejemplo, en la transubstanciación de los elementos. Ellos consideran que el pan y el vino en la cena del Señor es literalmente. Cuando Jesús dijo: beberéis mi sangre, comeréis mi carne, ellos consideran que literalmente cuando participamos de la cena del Señor, el pan se vuelve la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, y el vino se vuelve su sangre. Y por eso muchas personas en la antigüedad consideraban a los cristianos una sociedad caníbal. Pero nosotros sabemos que es un símbolo, que son elementos representativos del cuerpo y de la sangre de Cristo. No que Cristo se hace presente literalmente en los elementos. No nos comemos su cuerpo, no nos bebemos su sangre. Pero esas son algunas de las muchas cosas que ellos enseñan. Cuando Pablo ordena cómo deben ser los pastores de la iglesia: marido de una sola
Pero ellos tienen una tradición que estableció hace bastante tiempo, no siempre, pero hace bastante tiempo estableció que los sacerdotes debían no tener familias. Debían mantenerse en castidad. Y nosotros sabemos por las Escrituras que la castidad es un don que la mayoría de personas no tiene, y que probablemente por haber querido forzar a hombres que no tienen un don de castidad a vivir en castidad, han salido estropicios muy graves, porque has querido meter a un león en una jaula donde no cabía. Pero ha sido por una tradición. ¿Saben cuál es el origen de la tradición esa? Al principio los curas sí tenían familias, podían casarse antiguamente. Lo que pasa que a los curas de la Iglesia Católica, a los sacerdotes, les otorgaban un piso. La Iglesia cuidaba a sus oficiales, les daba un salario, les daba una renta, les daba vivienda. ¿Qué pasaba? Algunos de los hijos de esos sacerdotes apostataban de la fe, no eran creyentes, pero el piso de esas personas pasaba a ser a los herederos. Entonces la Iglesia se empezó a mosquear que algo que la Iglesia daba a uno de sus siervos, luego pasara a un ateo, a alguien que apostataba de la fe. Entonces, para proteger sus bienes principalmente, y que la herencia de la Iglesia Católica no terminara en manos de apóstatas para ellos, decidieron establecer que los sacerdotes vivieran una vida casta, obligados a vivir así. Ellos te dirán, no es obligatorio, para ser sacerdote sí, para ejercer como un cura de cualquier iglesia y parroquia sí. Ahora te pregunto, ¿eso tiene base en las Escrituras? ¿La intercesión de María tiene base en las Escrituras? ¿La veneración de los santos tiene base en las Escrituras? Ellos dicen que no adoran, ¿verdad? Siempre usan la palabra. Nosotros no adoramos, nosotros veneramos, nosotros sí que hay adoración en la Iglesia Católica al papado. Sí que la hay, está en sus propios estatutos, pero no te lo van a decir. Es más, la mayoría de personas católicos romanas desconocen el funcionamiento de su propia iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas católicos romanas que ustedes van a conocer seguramente son personas que lo son por tradición. Así que no somos una iglesia romana en el sentido de que consideramos que la iglesia católico romana, y espero que me puedan perdonar, es una iglesia llena de herejías, apartada de las Escrituras, que ha blasfemado otorgándole la categoría de vicario de Cristo a un hombre, y para mí una sinagoga de Satanás, prostituida, alejada de la verdad y llena de doctrina de demonios. Y esto no lo digo queriendo ofender, lo digo en base a las Escrituras. Lo digo en base a las Escrituras.